En este video 2 del capítulo 7 del curso de Introducción a Redes, vamos a hablar acerca de las direcciones de IP versión 6. Soy el profesor Rolando Vallejo y te doy la bienvenida. ¿Necesitamos realmente IP versión 6? Bueno, pues tal vez mucha gente se preguntará eso. ¿Por qué? Pues porque hasta ahorita seguimos trabajando con IP versión 4 sin ningún problema. Pero en realidad eso es gracias a que han ocurrido o se han sacado ciertos mecanismos para ahorrar direcciones IP. Pero bueno, la aplicación, la adopción de IP versión 6 es inminente, está ocurriendo y está ocurriendo de manera muy paulatinamente. Si comparamos IP versión 4 con IP versión 6, tenemos que el espacio de direcciones de IP versión 6 es significativamente más grande. De verdad, significativamente más grande. Con direcciones de 128 bits tenemos una cantidad enorme de direcciones disponibles. 2 a la 128 nos da un número mucho más grande de lo que podemos imaginarnos. Son 340 undecillones de direcciones. Esto desde luego que resuelve el problema de escasez de direcciones IP versión 4. Sin embargo, hay que saber que se tenía pronosticado que para el 2012 las direcciones en Europa se iban a acabar, para el 2015 en Norteamérica, 2014 en Latinoamérica, para el 2019 en África y para el 2011 en Asia Pacífico. Esto obviamente pues hizo que se aceleraran los motores para terminar de preparar IP versión 6. Necesitamos IP versión 6 principalmente por todo lo que hemos estado conectando a la red en el mundo. Que estamos conectando refrigeradores, estamos conectando pantallas, televisiones, estamos conectando cafeteras, estufas, refrigeradores, de todo prácticamente. Aparte de relojes, aparte de tabletas, de smartphones. Y bueno, todo esto requiere de direcciones IP, ¿no? Se tenía resuelto que para todos estos dispositivos pues se usaran direcciones privadas, pero de pronto ya las direcciones privadas y el esquema de direcciones privadas no resulta tan conveniente. Existen algunos ciertos problemillas que se han dado con Network Address Translation al hacer la reescritura de los encabezados para direcciones privadas a públicas y de regreso, y obviamente pues eso es algo que mete cierto retardo en la comunicación, ¿no? Entonces, Internet of Things, IoT, el crecimiento de la población en Internet obviamente hace que se requiera de un espacio de direcciones más grande. ¿Hay urgencia por cambiar de IP versión 4 a IP versión 6? Not really, no exactamente. ¿Por qué no? Pues porque hay maneras de que coexistan las direcciones de IP versión 4 con IP versión 6. Era obvio, no iba a poder ser posible que dijéramos, bueno, pues el sábado en la mañana que no hay nadie trabajando, llegamos, apagamos internet, cambiamos a IP versión 6 y lo echamos a andar. No es como cuando hacemos una migración en un server, en una empresa. No puede funcionar de esa manera. El cambio, desde luego, tiene que ser paulatino. ¿Ok? Y bueno, actualmente existen 3 mecanismos para hacer ese cambio de IP versión 4 a IP versión 6. Y el primero de ellos, y el que más se ha estado utilizando a nivel mundial, es Dual Stack. ¿Qué es Dual Stack? Dual Stack significa voy a estar hablando ambos protocolos. Esto quiere decir que en las tarjetas de red de los dispositivos, tanto de los servers como de los routers, como de nuestras computadoras, incluso nuestros teléfonos y nuestros relojes, tenemos dirección IP versión 4 y también tenemos dirección IP versión 6. Tu computadora viene preparada, tu Windows, si es que usas Windows, viene preparado de tal manera que si tú llegas, por ejemplo, a una red del aeropuerto y en el aeropuerto se está usando IP versión 6, puedas usar IP versión 6. Si vas a la red de tu trabajo y ahí se están hablando los dos protocolos, puedas usar los dos protocolos. Esto es Dual Stack, tener los dos protocolos, IP versión 4 e IP versión 6, instalados y configurados al mismo tiempo. Otro de los mecanismos para que coexistan IP versión 4 e IP versión 6 es el tunneling. Podemos meter paquetes de IP versión 6 empaquetados como en el área de datos de un paquete de IP versión 4.
¿Para qué? Para que mientras parezca paquete de IP versión 4, viaje a través de la red de IP versión 4, y al llegar a su destino, bueno, pues se desempaqueta y lo que sacas adentro del área de datos de ese paquete, pues es un paquete de IP versión 6. Y de esa manera podemos hablar IP versión 6 de una red a otra a través de una red de IPv4. Eso sería tunneling. Y bueno, también tenemos la otra opción que es translation. Es como NAT, como Network Address Translation, pero para IP versión 4 e IP versión 6. ¿En qué consiste esto? Principalmente consiste en que si yo quiero hablar de una red de IPv6 a otra red, pero que esa red es de IP versión 4, lo que se hace es que el router que está en medio reescribe el encabezado. Ya vimos en algún momento del curso que el encabezado de IP versión 6 y de IP versión 4 son diferentes, pero en esencia todo es un tren de ceros y unos, ¿no? Entonces lo que se hace es cambiar el encabezado del paquete de IP versión 6, se le pone un encabezado de IP versión 4, se hacen coincidir las direcciones de origen y destino de IP versión 6 a IP versión 4, hay un algoritmo de conversión y entonces hacemos que un paquete de IP versión 6 se interprete del otro lado como 4 o viceversa. Bueno, pues las direcciones IP versión 6, al ser tan grandes, números tan grandes, sería muy difícil de representarlos como lo hemos estado haciendo con IP versión 4. Con notación decimal punteada nos quedaría algo bastante grandecito. Entonces, se decidió que para las direcciones de IP versión 6 se iba a utilizar el sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal ya sabemos que consiste en que vamos a poder representar hasta 16 números con un solo carácter, ¿ok? Podemos representar del 0 al 9 y después usando la A representamos al 10, usando la B representamos al 11, C, D, etcétera, hasta F, que es el 15, ¿ok? Entonces con una sola letra o número representamos hasta 4 bits, porque podemos representar hasta el número 16. No, hasta el número 15, perdón, desde el 0 hasta el 15. De manera que cada vez que yo en hexadecimal escribo o un número o una letra, estoy realmente representando un número entre el 0 y el 16, que en binario, para representar cualquier número entre el 0 y el 15, yo necesitaría 4 bits. ¿Por qué? Bueno, pues porque con el 0, por ejemplo, yo lo puedo representar así, el 1 lo puedo representar así, y así cualquier diferencia o cualquier variación de estos valores hasta llegar a esto. Con 4 bits puedo tener 1, 1, 1, 1 y este número es el 15, ¿ok? Entonces, otra vez, para representar desde el 0 hasta el 15 en binario necesito 4 caracteres, 4 bits. En hexadecimal necesito uno solamente, ¿ok? Sin embargo, también las direcciones de IP versión 6 en hexadecimal se agrupan en grupos de 4 caracteres, ¿ok? De tal manera que yo puedo tener, por ejemplo, un número que sea, no sé, 10 A, por ejemplo, ¿no? Esto sería una forma de representar uno de los extetos. A esto le llamamos un exteto. Es un término informal, no existe en el diccionario de la Real Academia, pero de manera muy informal le llamamos exteto a cada uno de estos grupos de 4 caracteres de hexadecimal. De manera que algunos de los ejemplos de cómo se vería una dirección IP versión 6 los estamos viendo aquí en este cuadro. En este cuadro tenemos, cada una de estas líneas es una dirección IP de versión 6, es un número de tamaño 128 bits. Cada uno de estos grupos de 4 caracteres, como cada carácter es de 4 bits o representa 4 bits, tenemos 4 por 4, 16 bits en cada uno de estos. Esto quiere decir que estos son 32 bits, estos son 64 bits y hasta acá son 128 bits, ¿de acuerdo? Entonces, así es como se ven más o menos las direcciones IP. Desde luego que aquí hay muchos ceros, vemos muchos ceros. Ahorita vamos a hablar acerca de una regla para eliminar ceros. Pero lo que sí quiero que vean es esto. Todas estas direcciones que empiezan con 2001 yo las reconozco porque son direcciones de unicast que se utilizan a nivel global, a nivel mundial.
Estas direcciones FE80, por ejemplo, son direcciones de link local, me sirven solamente para comunicarme con mis vecinos de la misma red. Las direcciones que empiezan con FF02 son direcciones de multicast para cuando te suscribes a algún contenido que se está entregando en cierta dirección. Para eso son, igual que en IP versión 4, estas son direcciones de multicast. Esta dirección que tiene todos ceros excepto el último que es el 1, esta es la dirección del loopback. El equivalente a 127.0.0.1 de IP versión 4, esta es la dirección que se usa para el loopback. Y esta de abajo, que es todos ceros, es la dirección que se utiliza para representar a cualquier red del mundo o cualquier dirección del mundo. Bien, pues tenemos una regla importante, bueno, no una, tenemos de hecho dos reglas muy importantes en la escritura de direcciones IP versión 6. La regla número 1 es que los ceros más izquierdos en cada grupo de bits se omiten. Por ejemplo, aquí tenemos este cero que es izquierdo, lo omitimos y podemos escribir así, esa parte, borro. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 ceros juntos, bueno, pues puedo quitar estos 3 y dejar solamente este 0 aquí. Puedo tener, por ejemplo, aquí 0, 2, 0, 0 y puedo quitar este 0 y dejar solamente el 2, 0, 0. Los ceros más izquierdos pueden ser eliminados. Aquí en el ejemplo de hasta abajo tenemos puros ceros, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta dirección así tal como está aquí puede ser escrita de esta manera. Estamos quitando 3 ceros en cada grupo que pueden ser eliminados. Siguiente regla. Todos aquellos segmentos, llamándole segmento a grupo de 4 caracteres, ¿no? Todos aquellos segmentos que estén compuestos por puros ceros pueden ser eliminados. Por ejemplo, aquí tenemos este segmento, está compuesto de 4 ceros, esto quedaría como un solo cero, y bueno, ese cero que está en verde, yo lo puedo quitar y mandar estos 2 ceros aquí, ¿ok? En otras palabras, lo que puedo hacer es reemplazar una cadena de ceros de cualquier tamaño prácticamente, siempre y cuando coincida en grupos de 4 en 4, puedo reemplazarlo por doble colon. Doble colon es esta parte que está aquí. Esto simplemente significa que ahí hay una cadena de ceros. ¿De qué tamaño? Puede ser de cualquier tamaño, excepto que tendríamos que restarle a esta cantidad de bits que hay aquí y esta cantidad de bits que hay aquí para saber cuántos ceros hay ahí en medio. ¿Ok? Tenemos un tamaño conocido. Tenemos un tamaño conocido de dirección. Entonces, si nosotros contamos de aquí para acá, hay una cierta cantidad de bits. Y de aquí para acá hay una cierta cantidad de bits, pues la cantidad restante para completar 128 bits es la cantidad de ceros que yo obvié y que no estoy escribiendo, solamente con el afán de hacer más corta la dirección. A esta regla se le puede asignar una aledaña, que es este doble colon solamente lo puedo usar una vez en cualquier dirección. Porque si lo uso 2 veces, entonces ya no voy a saber si aquí fueron 8 y acá 10, o si acá fueron 10 y acá 8, ¿no? Los que estoy omitiendo. Entonces, por esa razón se usa solamente una vez este doble colon en una dirección IP. De tal manera que una dirección como esta del ejemplo de arriba, que tiene este aspecto, como el que está en este renglón, podríamos, por la regla 1, quitarle todos estos ceros, ¿no? Los 3 ceros más izquierdos en cada segmento. Eso me va a dejar una dirección así como esta, del segundo renglón, pero por la regla 2, en donde puedo quitar todos los segmentos en 0 y sustituirlos por un doble colon, esta dirección que tenía ese aspecto de acá arriba, termina quedando como esta de aquí. ¿Okay? FF02, doble colon 1, es la dirección completa de 128 bits. ¿Cuántos ceros hay aquí? Pues la diferencia entre la suma de esto más esto, la diferencia es la cantidad de ceros que hay ahí. ¿Ok? Bien, acá esta dirección, por ejemplo. Esta dirección completa de puros ceros, pues por la regla 1 se quitan todos los grupos de 3 ceros y me queda así. Por la regla 2 quito todos estos ceros y me queda así. Esto, aunque no lo crean, ese doble colon
es una dirección IP versión 6 de 128 bits. Bien, vamos a hablar ahora de los tipos de direcciones de IP versión 6 que existen. Una de ellas es la dirección de Unicast. Las direcciones de Unicast me sirven para conectar o comunicar de una computadora a otra, de una computadora a un router, de uno a uno. ¿Ok? De las direcciones de Unicast existen varios tipos, ahorita los vamos a ver. También están las direcciones de Multicast, en donde uno habla y varios escuchan. Todos aquellos que estén suscritos a un grupo de transmisión de comunicación van a recibir ese contenido, igual que en IP versión 4. También tenemos las direcciones de Anycast. Ojo, en IP versión 4 existen las direcciones de Broadcast. En IP versión 6 ya no existen las direcciones de Broadcast. En su lugar existen las direcciones de Anycast. Las direcciones de Anycast son direcciones como diciendo uno habla y cualquiera escucha o cualquiera responde. En Unicast es uno habla, uno escucha. En Multicast es uno habla, varios escuchan. En Anycast es uno habla y alguno responde. Esto es particularmente útil, por ejemplo, en servicios como Google, en granjas de servidores, por ejemplo, en donde no es un servidor el que te está contestando, es un grupo de servidores. O sea, hay a lo mejor 400 computadoras que están atendiendo todas ellas simultáneamente un servicio. ¿Okay? Entonces, las direcciones de Anycast son: yo le hablo a un grupo de computadoras y cualquiera de ellas me responde y me da el servicio. Eso es Anycast. Nuevo en IP versión 6. Bueno, igual que en IP versión 4 tenemos una máscara de red. Solamente que en IP versión 6 ya no se le llama máscara, se le llama prefix o prefijo. Igual que en IP versión 4 es correcto llamarle prefijo a una máscara. La función que tiene el prefijo en IP versión 6 es exactamente la misma que en IP versión 4. Se trata de establecer una división entre la parte de red y la parte de host. IP versión 6 sigue siendo un esquema de direcciones jerárquico en donde hay solamente dos niveles de jerarquías, en donde está parte de red y parte de host. ¿Ok? Típicamente nos vamos a encontrar que las direcciones IP versión 6 tienen un prefijo de 64. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues se refiere a que típicamente las direcciones de IP versión 6 tienen 64 bits en la parte de red y 64 bits en la parte de host. En IP versión 6 ya no se utiliza la notación de 255, 255, 255, 0 para hacer mención a una máscara. Aquí en IP versión 6 solamente se utiliza el método de prefijo o diagonal algo. En esta dirección de ejemplo de 2001 db8a diagonal 64, este 64 es el prefijo y significa son 64 bits en la parte de red. Ahora, si hablamos de direcciones de Unicast, solo de direcciones de Unicast tenemos varios tipos. Tenemos en primer lugar las direcciones Global Unicast. ¿Para qué nos sirven las direcciones Global Unicast? Para comunicarnos y tener una presencia de IP versión 6 a nivel mundial. Esto es como nuestras direcciones públicas de hoy en día en IP versión 4, igualito. Las direcciones Global Unicast entonces me van a servir y no van a cambiar en todo el mundo. Me van a servir para localizarme en cualquier parte del mundo. Las direcciones de Link Local son direcciones que se utilizan para comunicarme solamente con los equipos que están en la misma red que yo estoy. Esto quiere decir, y si vamos pensándolo así, cada interfaz de red puede tener más de una dirección. Puede tener una dirección de Global Unicast para comunicarse hacia la calle, hacia el mundo. Puede tener una de Link Local para hablar con sus compañeros de aquí, de esta misma red, para mandar una impresión, para mandar un contenido a la pantalla, para hablarle al router. Tenemos también direcciones, me voy a brincar de aquí directamente a las Unique Local. Las direcciones de Unique Local son direcciones que se utilizan principalmente para distinguir entre una empresa y otra. Es como los sistemas autónomos de antes, es tener como comunicación directa con otras sucursales de mi red corporativa. Todas esas sucursales van a tener direcciones del mismo grupo, ¿ok? Es como crear subnets. Esto sería Unique Local. Tenemos una dirección de Unicast especial, que es la dirección del loopback, en donde tenemos solamente 1,
diagonal 128. Estas direcciones o esta dirección es la dirección de mí mismo. Puedo hacerle un ping a ping, /1, enter, y me estoy haciendo un ping a mí mismo. Igualito que sucede con 127.0.0.1 en IP versión 4. Dirección no especificada o diagonal 128, esto es cualquier dirección, cualquier red, cualquier dirección prácticamente. Esto se utiliza para hacer o crear rutas por defecto, que bueno, en algún momento vamos a aprender lo que es una ruta por defecto. Y bueno, direcciones embebidas de IP versión 4 se refiere al hecho de que yo puedo agarrar una dirección IP versión 4 y convertirla en una dirección IP versión 6 mediante un algoritmo en donde integro esos números de la IP versión 4 en un guante de IP versión 6 para poderla convertir a IP versión 6. Estas son entonces las direcciones de Unicast. Bueno, entrando un poco a más detalle de las direcciones del link local de Unicast, podemos decir, o ya dije hace unos momentos, que me sirven para comunicarme con equipos que son vecinos dentro de mi misma red. Lo que no dije en ese momento fue que las direcciones las direcciones del link local empiezan todas ellas con FE80. Esa es la manera que tengo para distinguirlas unas de otras. Fíjense, esta computadora puede ser que tenga una dirección de Global Unicast para hablar afuera. Puede ser que tenga otra dirección de Unique Local para hablar con los de su corporativo, pero definitivamente va a tener una de Link Local para hablar con sus vecinos, para poder mandar una impresión, como dije hace un ratito, o para mandar paquetes al router. ¿Ok? Es importante saber que estas direcciones de Link Local típicamente son autogeneradas y estas direcciones pueden ser que una computadora tenga una dirección de Link Local aun cuando no le hayamos puesto una dirección global, ¿ok? Es como, digamos que existe primero la prioridad por conectarme con mis vecinos que conectarme hacia afuera. Entonces, aunque no le haya puesto una dirección global, puede ser que yo tenga una del link local. ¿Por qué? Bueno, pues porque utilizando la dirección del link local es que yo le voy a hablar al router. Es que yo voy a usar esa dirección del link local para pedirle cosas al router. Bueno, ya dije hace unos momentos que las direcciones de Global Unicast las podemos reconocer porque todas ellas empiezan con 2000, 2001, etc. Bueno, pues aquí está el porqué. El porqué es porque las direcciones de Global Unicast que en este momento se están repartiendo, ojo, no queremos decir que sean las únicas, pero en este momento solamente se están repartiendo todas aquellas que empiezan con cualquier número entre 2000 y 3FFF. ¿Ok? Si nosotros vemos direcciones que empiezan con 2000, 2001, 2000, lo que sea, hasta 3FFF, son direcciones de Global Unicast. Todas las direcciones que cumplen con este criterio son aquellas que empiezan con 001. ¿Ok? O dicho de otra forma, todas las direcciones que empiezan con 001 en el espacio de direcciones de IP versión 6 son direcciones de Global Unicast y justamente por ese patrón con el que empiezan, pueden ir en cualquier valor desde el 2000 hasta el 3FFF. Típicamente, yendo un poco más a detalle en las direcciones de Global Unicast, típicamente cuando se reparten las direcciones de Unicast, de Global Unicast, se reparten con un prefijo de diagonal 48. ¿Por qué diagonal 48? Bueno, pues porque se están separando 16 bits para hacer referencia a una subnet. Las direcciones normalmente tienen diagonal 64, entonces tenemos que 4 extetos corresponden a la parte de red, 4 extetos corresponden a la parte de host, pero de estos 4 extetos, uno de ellos se está reservando para la parte de subnet o subnet ID que tenemos aquí. ¿Con qué finalidad es esto? Bueno, esto es con la finalidad de que esta parte de aquí sea la que se esté reservando para crear subnets y poner una subnet en cada una de mis sucursales de mi corporativo. Esta parte de la dirección es la que se usa como para distinguir entre una sucursal y otra de mi corporativo. Bien, pues la configuración automática de IP versión 6 está optimizada.
Y en IP versión 4 tuvo que haber un protocolo de DHCP para poder automatizar la configuración de direcciones IP, administrarlas, repartirlas, etc. En IP versión 6 es como más nativo la configuración automática de direcciones. Sin embargo, a pesar de que existe la configuración automática de direcciones, también podemos configurar manualmente direcciones en un equipo de red. Y principalmente hacemos esto porque las direcciones que se configuran de manera más automatizada típicamente son las direcciones del link local. Pero si queremos tener direcciones de Global Unicast, estas direcciones bien podrían ser automatizadas, pero también en muchas ocasiones se usa ponerlas manualmente. ¿Cómo es el comando para hacer eso en un router? Pues es muy simple, es el mismo que en IP versión 4, solo que en vez de poner IP address ponemos IPv6 address. ¿Ok? ¿Cómo pongo una dirección IP versión 6? Bueno, pues así, justamente con las reglas que ya dijimos. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un doble colon. Ese doble colon indica que ahí hay una cierta cantidad de ceros que no se escribieron. Aquí tenemos un 1, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos un 1. Ese 1 indica, y este DB8, indica que hay ceros que se quitaron. Aquí había un cero que se quitó, aquí, y aquí había 3 ceros que se quitaron. ¿Okay? En otras palabras, estoy escribiendo la dirección IP respetando las dos reglas que ya expliqué antes. Y la máscara, antes en IPv4 la configurábamos con espacio 255, 255, lo que fuera. ¿Okay? Ahora se escribe en su notación de diagonal el prefijo. Pero a final de cuentas es exactamente lo mismo, cambia el comando en esto y cambia la forma de escribir la máscara. Y desde luego, pues cambia la dirección, ¿no? Pero en esencia es lo mismo. En una PC basado en Windows, bueno, pues es lo mismo. También puede ser que yo adquiera una dirección IP de manera automática por DHCP y por otros mecanismos, pero también puede ser que quiera yo configurar una dirección IP versión 6 de manera manual y lo puedo hacer así, de esta manera, muy similar a como lo hicimos con IP versión 4 en las compus, que le picamos doble clic en el IP versión 4, pues aquí lo hacemos en el IP versión 6, en el stack de protocolos IP versión 6, nos va a salir esta ventana y ahí manualmente le podemos poner nuestra dirección. Ok, hablando de configuración dinámica en IP versión 6, tenemos que decir que gran parte de ese trabajo nos ayuda mucho el router. En IP versión 4, un router se puede configurar como servidor de DHCP, pero en grandes corporativos esa no es una práctica común. En corporativos lo que se hace es separar una computadora y configurarla como un DHCP server y al router dejarlo solo hacer sus funciones de enrutamiento. Sin embargo, es posible configurar un router como servidor de DHCP versión 4. En DHCP versión 6, el router prácticamente no se escapa porque tiene que hacer ciertas funciones. En el momento en el que tú le levantas el protocolo IP versión 6 al router, en ese momento ese router ya sabe que tiene que empezar a funcionar de manera diferente. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que mediante mensajes de ICMP, Internet Control Message Protocol versión 6, va a empezar a mandar mensajes de router advertisement. Router advertisement es, hey, yo soy un router de IP versión 6, aquí estoy, y ese mensaje puede venir con otros mensajes adicionales, pero por ahora es importante que sepamos que en cuanto configuro para que el router esté en una red IP versión 6, tiene que empezar a mandar mensajes de router solicitation, router advertisement, hey, aquí yo soy un router, ¿ok? Eso va a funcionar o va a servir como un auxiliar importante para configurar direcciones IP versión 6 en las computadoras que estén conectadas ahí, ¿ok? Por otro lado, las computadoras cuando se conectan a una red de IP versión 6, inmediatamente lo que van a hacer es empezar a mandar mensajes llamados router solicitation. Hey, hay un router por aquí que me pueda dar una dirección IP, necesito dirección IP, necesito máscara, necesito todo esto. Hay alguien que me lo pueda dar aquí, pero lo hace preguntando por un router, ¿ok? El router es, digamos, que el primer punto de contacto en el que una computadora va a poder obtener una dirección IP versión 6. Los router advertisements, los mensajes que manda el router como router advertisement, tienen varias opciones. Hay una opción, la primera, que es la opción de Slack only. Slack es stateless
Address Auto Configuration. Este slack es la opción en la que el router mismo te va a dar todo lo que necesitas para configuración, para que puedas estar en la red de IP versión 6, para que puedas participar en la red de IP versión 6 y tener una personalidad en esa red. El router te va a contestar, yo te doy todo para ello, ¿ok? Yo te voy a dar una dirección IP, te voy a dar un prefijo o tu máscara, te voy a decir quién es tu default gateway, te voy a decir quién es tu servidor de nombres y te voy a decir cualquier cosa que sea necesario que tú sepas. Por ejemplo, cómo se llama el dominio de esta red, a qué empresa pertenece y toda la información que tú necesites, yo te la voy a dar. Eso es Slack. Slack es Stateless Address Auto Configuration, ¿ok? La siguiente opción es, la opción 2, es donde yo te voy a decir, ok, ahí te va parámetros básicos por medio de Slack, te voy a mandar parámetros básicos, pero más aparte te voy a decir quién es tu servidor de DHCP versión 6, ¿ok? Te voy a dar tu dirección, tu prefijo y tu default gateway. Pero también te voy a decir quién es el servidor de DHCP que se va a encargar de decirte todo lo demás que tú necesitas saber para participar en esta red. ¿Ok? Eso sería la opción 2, Slack más DHCP versión 6. Y la opción 3, al final de cuentas, es DHCP versión 6 only, o solamente DHCP versión 6 only. ¿Ok? Yo soy el router. En mi mensaje de Router Advertisement te voy a decir, mira, yo no te puedo ayudar con IP versión 6, pero sé quién sí puede ayudarte. Este señor es el servidor de DHCP versión 6. Tú pídele todo a él, ¿ok? Eso sería DHCP versión 6 only. Bueno, pues hay ocasiones en las que un equipo, para participar en la red de IP versión 6, tiene que generar su propia dirección IP versión 6. Para hacer esto hay dos mecanismos. Una es que genere una dirección totalmente aleatoria, esa sería uno. Y el otro sería el procedimiento llamado EUI-64. Este procedimiento EUI-64 es Extended Unique Identifier, ¿ok? Extended Unique Identifier o identificador único extendido. ¿En qué consiste? Bueno, pues es todo un proceso. Agarramos la dirección MAC que tenemos en nuestra tarjeta de red, ¿ok? Hay que recordar que esa dirección MAC es de 48 bits y que esos 48 bits están partidos en el OUI o Organizational Unique Identifier o el identificador del fabricante y por otro lado el identificador del dispositivo, ¿ok? Son 48 partidos en dos grupos de 24. Lo que se hace es partirlos aquí, justamente aquí, y hacer un hueco de espacio aquí para convertirlo a 64 bits. ¿Qué es lo que vamos a meter aquí en medio? Bueno, pues vamos a meter esto. FE. Eso es lo que se mete ahí. Por eso tenemos tantos unos y luego un 0. Después, ese sería el paso número 1. El paso número 2 es que este bit que tenemos aquí lo cambiemos a 1. Está en 0, lo cambiamos a 1. Está en 1, lo cambiamos a 0. ¿Qué es ese bit? Ese bit es UL o Universally o Locally. Este bit se utiliza para decir si esa dirección es universal o local, ¿ok? Si está en local lo cambiamos a universal, si está en universal lo cambiamos a local. Eso es lo que realmente estamos haciendo al cambiar este bit aquí. Eso nos va a dar como resultado una dirección que tal vez estaba como FC, pero que va a terminar siendo FE, ¿ok? Y bueno, pues a final de cuentas, lo que tenemos aquí como resultado es que a partir de esta dirección MAC de 48 bits, me resultó la parte de host que mide 64 bits de una dirección IP versión 6 que mide 128. Acuérdense, en esa dirección de IP versión 6 de 128, 64 van a ser de red y los otros 64 son de host. Esos 64 son los que estamos generando aquí mediante este procedimiento de EUI. Bien, entonces, ¿cómo encaja esto que acabo de explicar en una computadora Windows, por ejemplo? Bueno, pues la computadora Windows va a recibir este router advertisement del router y lo que va a recibir del router es justamente esta parte de la dirección. Pero necesitamos otros 64 bits generados. En el caso de Windows se van a generar
de manera totalmente aleatoria, no mediante el proceso de EUI. Igual que en el caso de las direcciones Global Unicast, también las direcciones de link local requieren de un mecanismo, ya sea totalmente aleatorio o de EUI para generar sus direcciones. Aquí tenemos direcciones de link local FE80, que, bueno, pues mediante el proceso de EUI 64 fueron autogeneradas estas direcciones. Y aquí lo podemos ver en este patrón de triple F y luego E, es el que me indica que esas fueron dinámicamente autogeneradas. Las direcciones de link local también pueden ser configuradas de manera manual, no solamente automáticas. Es muy común que las direcciones de link local se utilicen de manera automática, pero también lo podemos hacer manual. Lo podemos hacer manual en las computadoras y, sin embargo, lo que vemos aquí en esta imagen es la configuración manual de una dirección de link local en un router. En este caso estoy entrando a una interfase, las interfaces son las que llevan las direcciones IP, y le doy el comando, igual que hace rato, IPv6 address, la dirección IP. Aquí no tengo, fíjense que aquí no tengo el prefijo, no uso el prefijo en las direcciones del link local. El prefijo sería diagonal 128 o decir esta red. No estoy configurando una red, estoy configurando una dirección solamente. Y por eso el prefijo sería diagonal 128. Y como eso es un dato conocido, no es necesario estarlo tecleando cada vez que yo configuro una dirección de link local. Lo que sí hago es poner al final de la línea del comando link local. Aquí le estoy diciendo al equipo, voy a tener esta dirección como dirección de link local. Los comandos que normalmente utilizamos en IP versión 4 para verificar el funcionamiento de nuestra red son muy similares en IP versión 6. Aquí, por ejemplo, quiero ver el estado de mis interfaces en el router. Y normalmente cuando quiero ver eso con respecto a IP versión 4, tecleo el comando show IP interface brief, show IP interface brief. Para ver el estado de las interfaces en IP versión 6, simplemente tecleo show IPv6 interface brief. Para ver la tabla de enrutamiento de IP versión 4, tecleo el comando show IP route. Para ver la de IP versión 6, tecleo show IPv6 route. Para hacer un ping, por ejemplo, le hago un ping 192, 168, bla, 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 tecleo ping y luego la dirección IP versión 4, pues lo mismo puedo hacer en IP versión 6. Ping y luego la dirección de IP versión 6. Bien, pues en cuanto a las direcciones de IPv6 de multicast, existen principalmente dos tipos, las asignadas y las solicitadas. Las asignadas, tú no las pides, tú formas parte de ellas, quieras que no quieras. Por ejemplo, la primera de ellas sería FF02:1. Esto significa todos los equipos que se encuentran en esta red. Esa es la dirección de All Nodes Multicast Group. Hay otra dirección que se le asigna a los routers, por ejemplo, FF02:2. Esta dirección es All Routers Multicast Group. En otras palabras, esa dirección significa todos los routers que se encuentran en esta red. La FF02:1 significa todas las computadoras que se encuentran en esta red. Sin embargo, también puede ser que yo solicito en particular pertenecer a un grupo de difusión. Por ejemplo, yo quiero ver un partido de fútbol que se está transmitiendo en la FF02:8. Estoy diciendo cualquier número, 88. Entonces, lo que voy a hacer cuando yo hago eso es mandar un mensaje de solicitud al switch, diciéndole, oye, yo quiero pertenecer a ese grupo de difusión, quiero ver ese partido de fútbol. ¿Ok? Entonces el switch se va a encargar de construir, de avisar al router que está más arriba y decirle, mira, aquí yo tengo un cliente que quiere escuchar un cierto contenido y el router va a buscar hacia arriba y después el otro router hacia arriba y así sucesivamente hasta que encuentras la fuente de donde se está generando ese contenido. Esto funciona igual también en versión 4, en IP versión 4. De esa manera, en la fuente del contenido va a mandar una copia de ese contenido hacia abajo hasta llegar a tu switch y tu switch te va a entregar solamente a ti ese contenido
y a los demás no. ¿Por qué? Pues porque los demás no se lo pidieron. Ok, esto es Solicited Node IPv6 Multicast Address. Bien amigos, pues todo lo que acabo de explicar es solamente una breve introducción a lo que es ipv 6. Es muchísimo el material lo que se puede cubrir acerca de este protocolo nuevo. Hay muchas cosas que todavía están en fase de experimentación, otras que no han quedado perfectamente bien definidas, pero ya el protocolo está suficientemente maduro como para empezar a utilizarse. Nos vemos en el próximo video en donde vamos a hablar de cómo revisar fallas en cuanto a asignación de direcciones. Y bueno, pues si te gustó y encontraste esto informativo, te invito a que te suscribas, a que le des like al video y nos estamos viendo en la próxima.